Hola, en el video de hoy hablaré sobre pragmática. Es importante comprenderla para comprender cómo funciona en el contexto cultural y social. Primero, hablemos de qué es la pragmática. La pragmática estudia cómo se crea el significado en las interacciones sociales y cómo va más allá de ese significado. Sería útil comprender esto en las interacciones sociales porque muchas interacciones utilizan jerga o otros tipos de lenguaje que dependen del contexto. Un ejemplo sería el uso de metáforas o sarcasmo, donde es difícil saber qué se dice con un significado. La pragmática utiliza otras áreas como el lenguaje corporal para describir lo que se dice. Por ejemplo, si el lenguaje corporal refleja enojo, pero la oración no, la pragmática funcionaría con eso. La pragmática trabaja más allá del lenguaje y busca ver de qué manera de las personas interactúan en el contexto social. Para comprender la pragmática, debemos hablar del filósofo Grise, quien creó las máximas de Grise. Estas máximas definen cómo las personas interactúan en las conversaciones y se utilizan como pautas a seguir. Los cuatro principios son cantidad, calidad, relación y manera. La cantidad habla de que una persona debe ser concisa y no hablar de nada más que la información dada. La calidad habla de que la verdad que las personas deben tener al hablar y solo compartir la verdad. La relación tiene que ver con la relevancia de la conversación y cuánto deberían compartir las personas. Utilizamos estas máximas para comprender por qué se utiliza el lenguaje y especialmente en el lenguaje y contexto cultural. Es importante decir esto porque cuando los traductores intentan traducir conversaciones específicas, no tienen contexto y terminan violando estas máximas. Para las computadoras, no pueden procesar información de situaciones sociales. A menudo, las traducciones automáticas no les permitan comprender el lenguaje corporal o la jerga. Este suele malinterpretarse. Por eso es importante entender la interacción humana para que podamos transmitirla a los traductores y esperar que ellos también entiendan la interacción. Si los traductores no las comprenden, pueden resultar ofensivas si se utilizan en países extranjeros o generar falta de entendimiento mutuo. Los traductores necesitan comprender estas máximas para poder desenvolverse en un contexto cultural distinto al suyo. Los traductores violan estas máximas al no hablar como español. Hablar de una manera similar a la cultura en la que te encuentras es importante para entender cómo se percibe tu voz. La inteligencia artificial es complicada porque normalmente viola las máximas de Grise. La inteligencia artificial a veces puede proporcionar información que no es verdadera o que carece de contexto para la situación, lo que viola la cantidad. La inteligencia artificial tampoco puede proporcionar
suficiente información para ser suficiente en una conversación, lo que viola la cantidad. Y la información que pueda proporcionar podría no ser relevante para la conversación y resultar ineficaz, lo que viola la relación. Por ejemplo, ChatGPT es una inteligencia artificial común que a veces puede obtener información carecer de contexto cultural. Esto también se relaciona con el hecho de que no son humanos y no pueden actuar como humanos, lo cual viola la máxima manera. Puedes preguntar cómo se siente una inteligencia artificial y recibir respuestas inusuales para los humanos. O puedes hacerle una pregunta y que responda incorrectamente. Los traductores carecen del contexto necesario para comprender cómo se usa el lenguaje en una situación social. En general, si las computadoras entendieran la pragmática, habría muchos avances en los viajes y las relaciones internacionales. Podemos utilizar la pragmática para entendernos unos a otros y cómo encajamos en una situación social. Si bien las computadoras actuales no son las mejores para comprender situaciones sociales, creo que en el futuro se desarrollará la comprensión del contexto. Creo que estudiar la jerga en particular supondrá un gran avance de la comprensión del contexto social. Gracias por mirar.